Bueno, buenos días. En principio, agradeceros la actividad de la rueda de prensa convocada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida en Calahorra, y viene a coalición también, nos acompaña Enar Moreno, la vicepresidenta del Parlamento, la diputada de Izquierda Unida, y Rosa Calvo, miembro del Comité de Empresa de la Fundación Hospital de Calahorra. Y bueno, la rueda de prensa es en principio por hablar de un par de cuestiones que nos preocupan como Izquierda Unida. La primera, en lo que atañe al Grupo Municipal, que ya llevamos al último pleno celebrado del mes de febrero, donde le hicimos una pregunta a la señora alcaldesa en el turno de ruegos y preguntas, que la respuesta nos dejó un poco fríos, que era en relación pues, a la nota de prensa que el comité mandó a todos los medios en la mitad de febrero, con el compromiso que había firmado desde la anterior consejería de la inversión de 2,8 millones de euros en el centro, y así como el incremento de la plantilla en 9 personas. Le preguntamos a la señora alcaldesa en la Fundación Hospital de Calahorra, ¿no? Esperemos que se haya informado, y le volveremos a preguntar otra vez, a requerir cuál es la situación real que hay y si ese compromiso adquirido por parte de la anterior Consejería de Salud pues se va a llevar a cabo o no se va a llevar a cabo, porque es preocupante que tengamos ahí un incremento de plantilla ya previsto y que hasta el momento no se lleve a efecto, por lo que ello conlleva de deficiencias, por lo menos en el tema del tratamiento de los pacientes del hospital, ¿no? Esperemos que, como digo, que ya tenga la información necesaria, y volveremos a ser insistentes con este asunto para que se lleve a cabo ese incremento de plantilla que está demandando el comité de empresa, por otra parte, desde hace bastante tiempo. Y luego, por otro lado, también lo que queríamos es, por eso nos acompaña Enar, que es con el asunto de la proposición no de ley, que mañana jueves se va a debatir en el Parlamento de La Rioja, también referido al patronato, a la Fundación Hospital de Calahorra, que es mejor que ella es la que lo va a defender y la que os explique de qué va el asunto. Bueno, pues brevemente, porque yo creo que el tema de la integración de la Fundación Hospital de Calahorra dentro del Servicio Regional de Salud es algo recurrente, ¿no? Los de La Rioja Baja, porque aunque efectivamente radica en Calahorra, la realidad es que la Fundación Hospital de Calahorra da servicio a toda La Rioja Baja en su conjunto. Es algo de lo que venís oyendo hablar año tras año. Y en este sentido, incluso en la anterior legislatura hubo una proposición de ley por parte del Grupo Socialista que decayó porque no fueron capaces de articular dentro del plazo antes de que se disolvieran el Parlamento de La Rioja, y por tanto decayó por caducidad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues dentro del acuerdo de gobierno que Izquierda Unida suscribió con el Partido Socialista, y dentro de una adecuada organización de los servicios de salud desde la gestión pública de los mismos en nuestra comunidad, uno de los puntos también importantes, junto con la recuperación de los servicios privatizados, fundamentalmente en torno a Viamed Los Manzanos en Logroño, era también la integración dentro del SERIS, dentro del Servicio Regional de Salud de la Fundación Hospital de Calahorra. Hemos de decir que estaba en el acuerdo, y es verdad que no estaba calendarizado. Por tanto, tuvimos una reunión la semana pasada en la que calendarizamos todo este tipo de cuestiones, y lo importante de esta proposición no de ley, que aporta poco con respecto a proposiciones anteriores, decía yo que esto es recurrente, es que determina plazos. Y determina unos plazos en cumplimiento de ese acuerdo, que implica que que vamos a instar al Gobierno de La Rioja para que antes de la finalización de este periodo de sesiones, es decir, antes de junio del 2020, se traiga al Parlamento de La Rioja la ley para la integración de la Fundación Hospital de Calahorra. Y además eso ya no viene en la proposición no de ley, sino que sí que viene dentro de los acuerdos que la semana pasada alcanzamos con el Partido Socialista. Debiera estar integrado un año después, debiera haberse hecho efectivamente la integración efectiva de la Fundación Hospital de Calahorra dentro de los servicios regionales de salud. Hemos de decir que las razones que nos llevan a esto es que la Fundación Hospital de Calahorra tiene una forma jurídica realmente anacrónica, podemos decir. Nosotros consideramos que esto fue un intento de los gobiernos de la derecha, del gobierno del Partido Popular en nuestra comunidad autónoma, de articular estructuras diferenciadas del servicio público para proceder a su privatización con posterioridad. Como esto no se ha producido, nos encontramos con una forma jurídica
anómala, de hecho a extinguir, creo que es la única que queda en todo el Estado español, porque ya se produjo la integración de la Fundación de Madrid, de Galapagar, me parece que era, y también la de Balear. La de Alcorcón, pues eso, ya están integrados y por tanto solo quedaría por integrar la Fundación Hospital de Calahorra. Y lo hacemos, decía, por una cuestión fundamentalmente de criterios de salud. Nosotros entendemos que los ciudadanos de La Rioja deben ser atendidos en igualdad en todo el territorio. Y La Rioja Baja es, por tanto, un factor fundamental. Y solo se pueden organizar los recursos desde una centralización. Ante las afirmaciones vertidas por algún sindicato recientemente, al que no voy a nombrar para no dar protagonismo, diré, bueno, y decía que le llamo sindicato porque así se autodenomina, aunque entiendo que está fuera de las competencias de cualquier sindicato jugar al enfrentamiento entre trabajadores. Decía que nosotros defendemos la integración de la Fundación Hospital de Calahorra por una cuestión de criterios de salud y de atención al ciudadano, pero que no se trata de atender intereses particulares de los trabajadores de ninguno de esos sitios. La integración del Hospital de Calahorra no va a producir ningún despido de interinos dentro del Servicio Riojano de Salud como pretenden estar vendiendo. Será la propia ley que se tiene que presentar al Parlamento antes de que finalice el actual periodo que determine cuál va a ser la situación de los trabajadores. En este sentido, nosotros hemos hecho esta proposición en materia sanitaria y no en materia laboral, pero claro, cuando se nos pregunta decimos que, como siempre, como defendemos con los interinos de sanidad, como los trabajadores de cualquier empresa privada y también, como no, de los trabajadores de la Fundación Hospital de Calahorra, vamos a mantener y a defender el mantenimiento de los puestos de trabajo, porque también entendemos que hay que reconocer el servicio prestado. Los trabajadores han venido manteniendo en muchas ocasiones, igual que ocurre en el Servicio Riojano de Salud. Yo no voy a jugar a enfrentar a los trabajadores con otros, sino que los servicios públicos que han sufrido en su conjunto los recortes durante los últimos años han mantenido unos niveles de calidad gracias a la profesionalidad y al esfuerzo de los trabajadores en todos sus ámbitos. Por tanto, vamos a defender que se mantengan los puestos de trabajo y que, a ser posible, se haga oferta de empleo público para atender las necesidades creadas. Por tanto, también con ese incremento de plantilla que ya preguntábamos en el pleno de Izquierda Unida, en el pleno del Ayuntamiento de Calahorra. ¿Cuál va a ser la situación de los trabajadores de la Fundación Hospital de Calahorra? Pues desde nuestro punto de vista tienen que mantener sus condiciones actuales. Son trabajadores indefinidos no fijos una vez que se integren dentro del sistema de salud, y esa va a ser la postura que nosotros defendamos. Pero en definitiva, la postura se aprobará en esa ley a lo largo del curso que viene. No creemos falsas alarmas y desde luego sí que tranquilizar a cualquier trabajador del Servicio Riojano de Salud de que esta integración desde ningún punto de vista va a suponer una destrucción de puestos de trabajo en el ámbito existente hasta la actualidad como Servicio Riojano de Salud. Y pedir a los sindicatos que están operando en estos términos que defiendan los intereses de los riojanos, que defiendan también los intereses de La Rioja Baja y en ese sentido apuesten por una sanidad pública de calidad en todo el ámbito de la comunidad autónoma, que en concreto aquí pasa por la integración de la Fundación Hospital de Calahorra también en el sistema público de salud. Al final lo que pretendemos, en el acuerdo que hay con el Partido Socialista en la Comunidad Autónoma, uno de los ejes principales de Izquierda Unida que venimos desde hace muchos años, no solamente este último año, es la integración de la Fundación Hospital de Calahorra en el Servicio Riojano de Salud. Es algo que insistentemente lo hemos hecho desde hace mucho tiempo. Creo que somos el único partido político que lo ha defendido desde siempre. Y lo que ahora pretendemos, una vez que tenemos la posibilidad dentro del acuerdo con el Partido Socialista, es que esa integración, que se ha hablado muchas veces y ha habido buena voluntad muchas veces, nunca se ha llevado a efecto. Lo que queremos es que en un breve espacio de tiempo, marcando siempre las pautas y los tiempos que son necesarios, en esta legislatura, como dice ENAR, para el año que viene, a ser posible, esté ya la Fundación Hospital de Calahorra integrada en el Servicio Riojano de Salud. El año que viene, no, junio del 21 como pronto. Aviso por algún error que ha habido en alguna declaración. ¿Como pronto o como tarde? Vamos, un año desde que se presente la ley. No, más o menos de plazos, pero el único plazo que hay marcado es la presentación, en la PNL hablo, la presentación de la proposición de ley por parte del Gobierno antes del 30 de junio del 2020. Sí, si no se empiezan a decir las cosas, desde luego
así es. Hay que ponerlo ya. Eso yo estoy de acuerdo con vosotros. O sea, en ese calendario el único plazo que se ha marcado es ese, o hay más, hay pasos intermedios también. Hay dos aspectos, decía. Uno es la proposición no de ley, ¿vale? Que la proposición no de ley determina un plazo porque ahí lo que se insta es al gobierno, ¿vale? Y luego dentro del acuerdo con el Partido Socialista hemos calendarizado no solo este, sino varios puntos de nuestro acuerdo programático, y en ello está que antes de junio de 2021 pueda estar integrada. Es verdad que es un plazo, vamos a decir, orientativo. Yo no hablaría ahora mismo ni de máximos ni de mínimos, sino de un plazo orientativo, porque no somos todavía conscientes de los trámites que puede conllevar. Entonces, hemos hecho un poco de cálculos de entender que en un año podría estar culminado, pero puede ocurrir que se alargue o a lo mejor se acorten en algunos meses. Pero en torno a un año, desde que se presente la ley, debería estar finalizado. ¿Y cuál es la fórmula por la que apuestan para integrar a los trabajadores? Porque quizá ahí está el meollo, ¿no?, de la cuestión. Es que yo creo que los trabajadores quedan integrados, quiero decir, con esto. No está el meollo en cómo se integran los trabajadores. El meollo está en cómo integramos una fundación, lo que es una fundación jurídico-privada, pero en mano pública, que decía que es una figura jurídica anacrónica, dentro del Servicio Riojano de Salud. Y planteamos hacer una integración siguiendo lo que se ha dado en llamar el modelo balear. Decía que han sido pocas las que ha habido, y planteamos apostar por esa fórmula, que es por la fórmula también que partía ya la proposición de ley que el Partido Socialista interpuso en el periodo legislativo anterior. En cuanto a los trabajadores, decimos, en principio no tiene por qué cambiar nada. Una cosa es que se integre la empresa, y por tanto al integrarse en la empresa se integran los trabajadores con la misma relación jurídica que tienen en la actualidad, que son trabajadores indefinidos no fijos, porque no son, bueno, que son laborales, pero la condición jurídica son laborales y no funcionarios. Por lo tanto, siendo laborales y no funcionarios, y siendo evidente que el acceso a la función pública se hace con principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, deberá hacerse una oferta pública para el resto de puestos. Mi opinión personal, y esto habrá que debatirlo y por tanto también negociarlo con los representantes de los trabajadores, como no puede ser de otra manera, esto creo que un gobierno que pretende apostar por el diálogo social no tendría ningún sentido que no lo hiciera también con una negociación con los representantes legítimos y legales de los trabajadores de la Fundación Hospital de Calahorra, e incluso, como además suelen coincidir, también con los representantes de los trabajadores del lugar en el que se van a integrar. Yo creo que las relaciones laborales deben estar guiadas por un criterio de negociación, serán en esos términos, pero la lógica que viene a decir que evidentemente no vamos a poder despedir a todos los trabajadores, ni aunque quisiéramos, cosa que no queremos, pero ni aunque quisiéramos, podríamos seguir manteniendo el sistema despidiendo a todos los trabajadores y haciendo una oferta, porque entonces lo único que haríamos es estropear lo que debemos velar fundamentalmente, que es la atención al paciente, y la lógica es que de momento tienen que seguir en igualdad de condiciones que como están, que es, decía la representante del comité de empresa, en régimen laboral, y en ese sentido, bueno, pues es verdad que hay dos fórmulas. También el gobierno tendrá que pensar, el gobierno que aborde esta cuestión tendrá que pensar si es que estamos dispuestos a indemnizar a los trabajadores, porque también sería un duro peso para las arcas públicas. En ese sentido, ya las integraciones deberían ser hecho manteniendo el régimen jurídico prácticamente idéntico al que tenían con anterioridad a esa integración, que yo creo que es la fórmula más razonable. Pero entiendo que son los representantes de los trabajadores y del gobierno, en este caso, en cuanto a patronal, los que tendrán que negociar la fórmula concreta de las condiciones laborales de esos trabajadores. Rosa, pues aprovechando que estás tú, ¿no?, en la rueda de prensa, comentaros un poco la situación en la que está el hospital. Sí que el otro día, ¿no?, mandabais una nota de prensa denunciando numerosas carencias, sobre todo en urgencias. Las carencias creo que las conocéis todos. Esto es un barco que nos han dejado sin capitán. Los marineros siguen tirando del barco, como han hecho desde la puesta en marcha de este hospital. La situación no es nueva, lo que pasa es que esta ya es
como de más de Jaén todavía. Antes nos habían abandonado, intentaron vendernos, han intentado hacer de todo. Ahora ya nos han dejado. Ahí estamos. Unas obras que se dijo y se vio a la prensa, me acuerdo que era abril, que fuisteis los periodistas, a la salida dijeron 1000 metros cuadrados, os decimos, no salen, no tenemos ese hueco. Que recuerdo que pregunté, ¿y el personal? No, personal más no. Bueno, antes de que se iniciaran las obras, hicimos un escrito, lo hicimos público, por favor, vamos a repensarnos las obras. Vamos a esperar este nuevo gobierno que no asuma lo que había, porque era una pretensión del PP y Ciudadanos. Bueno, pues solo PSOE, piénsalo, capacita, revisa las obras y luego, pues hay que esperar 1 año o 2 a hacerlas y se puede conseguir más dinero en un presupuesto y tener otro presupuesto, por la obra siempre será mejor. Bueno, la pusieron en marcha, dijeron que adelante, yo creo que ya ha acabado la fecha tope para la entrega de la obra, creo que era a finales de febrero y estamos donde estamos y la obra no ha acabado. La obra no hace falta ser ningún lince para saber que la gripe viene cuando viene y viene siempre a las nuevas épocas. Podríamos haber dejado para más adelante, cuando por lo menos ya el coronavirus vale, ha sido nuevo, pero la gripe se sabe que viene, y que venía y que viene. Y que la obra está, pues como está. El Comité de Seguridad y Salud no tenemos el plan de contingencias de los compañeros que allí prestan servicios. Es más, nos levantamos y nos fuimos cuando nos dijeron que no existía, que no lo tenían. Tuvimos que sentarnos, yo no voy a ser responsable si a un compañero, sin saberlo, le ocurre algo dentro. Como no sé lo que va a ocurrir, yo con mi firma no le voy a dar el visto bueno. Yo creo que aquí ha habido un poco de prepotencia, y adelante con los faroles, pues adelante con la obra. No nos queda otra cosa que dar lo mejor de nosotros mismos, sobre todo los compañeros que están en la urgencia, y seguir adelante como buenamente se puede. Y luego en nuestra forma jurídica todos sabéis que cuando ha habido el recorte del 5, el recorte del 2, la congelación, se nos ha afectado, o sea, somos empleados públicos para lo bueno y para lo malo. Y lo somos desde el día que firmamos. Firmamos en el 2000. Algunos, 2001 otros, más menos. O sea, que desde entonces somos empleados públicos para lo bueno y para lo malo. Con unas sí, laborales. En régimen laboral, ¿cuál es la diferencia? Que se nos aplica el Estatuto de los Trabajadores, al resto se les aplica el Estatuto de la Función Pública. Esa es la diferencia entre los dos. El Estatuto Marco y la Función Pública. No hay ninguna otra diferencia. Y decir que el Hospital de Calahorra sigue dando la mejor calidad asistencial a La Rioja Baja, gracias, desde luego, no a los políticos que nos ha tocado, sino a los trabajadores que allí desempeñan sus funciones.